Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre los campeones del mundo en Qatar 2022. El 18 de diciembre de 2022, Argentina se corona por tercera vez, obteniendo su tercera medalla en el Campeonato Mundial de Fútbol Masculino. Voy a leer un extracto, la contratapa del libro Semilleros. En nuestro país no hay barrios sin clubes. Todos los campeones del mundo en Qatar 2022 comenzaron pateando una pelota en un club de barrio. Esos espacios sociales, culturales y políticos, tan argentinos como el mate y la sobremesa dominguera. Encontrarán en Semilleros la historia de 28 pibes de barrio, que hoy son ídolos y protagonistas de una de las más grandes alegrías del deporte argentino. La historia que suele contar de los futbolistas es aquella que comienza en los clubes donde debutan. Acá fuimos a buscar la prehistoria de los campeones del mundo y nos encontramos con Dibu Martínez pateando tiro libres, Armani escuchando heavy metal, Enzo Fernández encendiendo las luces de la recoba para arrancar el partido, Leandro Paredes pateando contra una cortina metálica o Rodrigo de Paul atajando con el buzo de Lechuga Roja. Este libro Semilleros es uno de los libros que ha realizado Fabián D'Aloisio junto a Juan Stanisi. Hoy, en este programa, vamos a charlar un rato con uno de sus autores, Fabián D'Aloisio, que le damos la bienvenida. Así que, buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos, con que nos cuentes un poco cómo proyectaron esa idea, cómo se les ocurre llegar a este libro tan hermoso y tan lindo sobre la historia de los campeones del mundo, ¿no? Te cuento un poco el proceso, cómo lo pensamos y sobre todo el armado. Junto a Juan Stanisi, que es el otro editor con quien hicimos Semilleros, nos juntamos a principios de este año, ya todavía con la efervescencia de Semilleros, con la efervescencia del Campeonato del Mundo, ahí muy próxima, digamos, ¿no? A dos o tres semanitas de aquel hermoso 18 de diciembre. Y pensamos que de alguna manera había que contar la historia de estos jugadores, hoy profesionales, desde sus inicios. ¿Por qué? Había surgido, se había viralizado un Twitter durante el Mundial que hacía simplemente esta referencia. Contaba de cada uno de los jugadores del plantel de en qué club de barrio habían jugado. Y el hilo ese de Twitter había quedado ahí, digamos. En su momento, nosotros que venimos desarrollando proyectos digitales, digamos, de revistas digitales vinculadas al deporte, habíamos pensado en hacer una serie de notas con esa información que nos parecía importante, digamos, no es menor, digamos, ¿no? Y no se da siempre que en un plantel de los campeonatos del mundo esta característica de que hayan surgido los clubes de barrio, mucho menos en otros países, ¿no? Pero en nuestro país también es un dato importante. Así que ya con la tercera y con todos los festejos y con toda la alegría popular que significó este campeonato del mundo, dijimos, bueno, ya no es una nota en esta revista, sino que acá hay algo más para contar. Hay muchas historias para contar. Y lo primero que hicimos fue, bueno, completar el plantel, que son los 26 jugadores, incorporar al ayudante de campo, Pablo Aymar, y al técnico, Lionel Scaloni, y decir, vamos a contar estas 28 historias de estos pibes, pero contando la historia de pibes, digamos. No nos interesó nunca en Semilleros, por eso justamente el nombre, porque vamos al origen, vamos a la raíz de cada una de estas trayectorias. No nos importaba todo el desarrollo de las carreras de cada futbolista, sino pensar realmente de dónde surgieron y dónde jugaron, digamos, dónde fueron felices, como nos gusta decir a nosotros, qué es lo que hace un pibe cuando va a un club de barrio, digamos, que es uno de los lugares donde los pibes, y por suerte hoy cada vez más, y con mucho volumen las pibas también, van a jugar a la pelota en el club de barrio.
y ahí son felices, digamos, ¿no? Juegan, ni más ni menos que eso. Así que lo primero que te podría contestar respecto a tu pregunta sobre semilleros es que nosotros contamos a estos hoy profesionales cuando eran pibes y jugaban a la pelota. Simplemente eso. Bien, y para, reconstruir esas historias, ¿a quiénes contactaron en la investigación? Digamos, en el libro se lee que han ido a todas las provincias porque es un equipo muy federal. Bueno, eso, ¿a quiénes contactaron? ¿Con quiénes hablaron? ¿Fueron a los clubes, las familias? Con Juan tuvimos un trabajito importante. Primero que era conformar el propio equipo. Digamos, un equipo que está a la altura de la escaloneta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque Semilleros, si nosotros queríamos contar verdaderamente la historia de estos pibes, había que ir al barrio de donde jugaron estos pibes. O sea, Semilleros es un libro que es imposible de hacer desde un escritorio. Así que el primer trabajo que tuvimos por delante fue constatar que los 28 clubes existían y verdaderamente existen, siguen existiendo y siguen estando vinculados al deporte y a los pibes y a las pibas. Y después lo que hicimos fue conformar un equipo de escritores y escritoras, ¿sí? con equidad en cuanto a género, en cuanto a la cantidad. Digamos que muchas compañeras escriban estas historias también, compañeros y compañeras que vienen de la carrera de periodismo, muchos de ellos de esa profesión, y otros que vienen más de la academia, llamarlo de alguna manera. Y ahí, después de tener conformado el equipo de escritores y escritoras, que por eso nosotros decimos que Semilleros es una obra colectiva, no es una obra ni de uno ni de dos autores, somos 28 los que escribimos. Ahí pusimos algunas pautas de trabajo que tenían que ver justamente con esto que vos planteás. Bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo tenemos que buscar esta información? Y ese qué hacer tenía que ver con ir a las fuentes realmente que nos permitan entender que Semilleros tenía que ser abordado a partir de las historias que nos contaban de estos pibes, ¿no? Un poco la idea es esa. Cada escritor y cada escritora fue al club de barrio. Sí, cada escritor y cada escritora entrevistó al técnico, entrevistó al delegado, a la delegada, al bufetero, a la bufetera, a algún familiar que haya sido el que los llevaba a jugar. Pensemos que nosotros contamos historias de pibes que tenían entre 5 y 10 años, no mucho más que eso, entre 5 y 12 años a lo sumo. Cuando ya estos pibes pasan del club de barrio al club más grande o al club profesional o entran en las inferiores de los clubes grandes, nosotros ya ahí no contamos más, ¿sí? Dejamos de contar la historia. Quiere decir que el pibe a los 5 o 6 años seguramente irá acompañado por un familiar, seguramente la familia misma tenía algún vínculo con ese club, por algún hermano mayor, digamos, que jugaba ahí. Seguramente por las características de estos pibes, que ya jugaban bastante bien, digamos, formaron parte de alguna categoría muy conocida o recordada, digamos, ¿no? Te puedo nombrar la categoría 97 de Montiel, por ejemplo, que es uno de los que yo escribí. Entonces son jugadores donde todavía esa historia se puede reconstruir porque está muy presente. Si nosotros lo vemos en términos históricos, es muy poco el tiempo que pasó. Hace muy poquito tiempo que estos pibes estuvieron en los clubes de barrio, digamos, ¿no? Hay jugadores de la selección que tienen 21, 22, 24 años, digamos, ¿no? Quiere decir que hace 10 estaban en el club de barrio, ¿no? Así que un poco las pautas tan rígidas que pusimos nos dieron este resultado, ¿no? De no irnos del eje de lo que queríamos contar. Y el eje neurálgico, la centralidad de estas historias era reconstruir ese transitar de cuando estos pibes eran muy chiquitos y pateaban la pelota en un club de barrio. No es mucho más que eso, ¿eh? Bien. Semilleros, lo que van a encontrar es eso. Bien. Digamos, 28 historias de pibes de barrio que podrían ser 28 historias de pibes de barrio de hoy. A nosotros con Juan nos gusta decir que los pibes que van a jugar para nuestra selección en el Mundial 2030, cada 4 años, quizás cada 2, hoy están en los clubes de barrio.
hoy todavía no se fueron a Europa, hoy todavía no están en los clubes grandes, y sí están caminando 2 o 3 cuadras de su casa y yendo a patear la pelota. Bien, bueno, para terminar, vos mencionabas que te tocó hacer la historia de Montiel, ¿no? Que es justamente quien patea el último penal, que tanta alegría e imágenes tenemos en nuestros recuerdos y perdurarán por muchos años. Bueno, tal vez qué dato o qué cuestión te llama la atención de la historia de Montiel? ¿Qué cosa podés rescatar de esa historia que seguramente pudiste reconstruir a partir de conversar con sus entrenadores, con su familia? Yo hice, para el trabajo de Montiel, hice 9 entrevistas. Y como vos decís, entrevisté 2 técnicos, 2 presidentes de clubes, entrevisté al tío, entrevisté al arquero de la categoría 97 del Deportivo del Tala, que era uno de los clubes donde jugó. Montiel jugó en 3 clubes distintos. Primero en el club de barrio más cercano a su casa, que estaba al lado de la escuela, digamos, ¿no? En Virrey del Pino. Él es de Virrey del Pino, kilómetro 38 de la ruta 3, en La Matanza. Y ahí había un club que se llamaba Social Parque, que no tenía ninguna asociación con el que más conocido, que es Social Parque acá de Capital, digamos, ¿no? Se llamaba simplemente así. En verdad la denominación era Parque Social Club. Y empezó jugando ahí hasta que un día, jugando en un barrio bastante alejado de la ruta 3, como 20 cuadras hacia adentro, lo ve jugar el presidente de otro club, que era el Club San Enrique, ya de González Catán, ¿no? De Virrey del Pino, y se lo lleva a jugar a ese Club San Enrique. Gonzalo tenía 7 años, 8 años, más o menos por ahí. Y el día que le invita a la madre a que lo lleve a jugar ese domingo para San Enrique, ese mismo día hay 2 delegados de otro club de Catán, que se llama El Tala, que lo vieron jugar y se lo llevaron a jugar otro torneo en el Deportivo del Tala, que es el club donde él ya definitivamente se queda hasta los 13 años. Con una camiseta muy parecida a la primera del Barcelona, donde jugaba Messi, digamos, y juega en el Club San Ignacio con la camiseta argentina, que el Club San Ignacio le habían hecho una donación, y la primera camiseta que jugó Montiel fue con la camiseta argentina. Como si fuera un presagio de la historia, ¿no? Y bueno, y después, bueno, entrevistando al arquero, a los técnicos, sobre todo lo que empieza a destacarse ahí es la personalidad. Un pibe de barrio con mucha responsabilidad. No recuerdan un entrenamiento ni un partido donde Gonzalo no haya estado, donde no haya estado acompañado por la familia, una familia muy humilde de un barrio popular de Virrey del Pino, el barrio Esperanza, y que lo acompañó y lo aguantó siempre, todos los fines de semana, jugando sábado y domingo. Hasta que a Gonzalo en una prueba lo llevan a River. Lo habían llevado a Huracán, jugó en Huracán, Gonzalo Montiel, había hecho una prueba en Boca, no había quedado, y definitivamente termina en una prueba en River, y ya después que juega un año en River, con las dificultades para viajar que tenía la familia, Gonzalo termina viviendo la pensión teniendo solamente 12 años. Se queda a vivir toda la semana en la pensión y los padres lo iban a buscar los viernes para que esté el fin de semana con la familia. Así que estas características de mucho sacrificio, de mucha responsabilidad, de un carácter muy particular, con mucha personalidad dentro de una cancha, dicho por el arquero de Gonzalo, de Brian Rodríguez mismo, que me contaba que iban ganando 10-0 el partido y si le hacían un gol, Gonzalo se enojaba y se iba enojado porque le habían hecho un gol, digamos, le había ganado el partido 10-1. Digamos, una personalidad muy fuerte. Bueno, creo que ahí hay, en ese semillero particular, también estas cuestiones de la forma de ser empiezan a jugar mucho en lo que después son las trayectorias deportivas. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Felicitaciones a vos, a Juan
y a todo ese equipo que trabajó y armó ese proyecto colectivo tan hermoso como es este libro que se llama Semilleros. Así que bueno, muchísimas gracias, nos despedimos y para cerrar, ¿no?, la idea de atrás del éxito, atrás de un montón de imágenes que se vieron y que siguen recorriendo y que van a seguir recorriendo por todo el mundo, hay una historia que se construye, una semilla que nace en los clubes de barrio. Atrás de cada uno de esos jugadores que hoy vamos a recordar tanto tiempo por haber obtenido ese gran campeonato, hay una historia muy interesante que tiene que ver con el nacimiento de cada uno de ellos y el desarrollo de cada uno de ellos en un club de barrio que ha trabajado y sigue trabajando, formando a un montón de jóvenes y pibes y pibas de nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa.